Hoy vamos a tratar el tema 6 de nuestro estudio bíblico, que nos plantea esta pregunta. ¿Qué evidencia nuestro testimonio? Al querer responder esta pregunta, surgieron otras preguntas al respecto. ¿Qué es mi testimonio como cristiano? En una primera respuesta, yo diría que mi testimonio es el relato de mi vida anterior a conocer y aceptar a Jesús y su Evangelio, y la posterior consecuencia que trajo a mi vida al aceptarlo como Señor y Salvador. Y si bien esto es cierto, creo que mi testimonio como cristiano es lo que hizo Dios antes, durante y después de yo conocer y aceptar a Jesús. Primero, Dios me hizo libre. Segundo, Dios envió a Jesús para salvarme de la esclavitud de mi pecado. Y tercero, Dios envió su Espíritu Santo para guiarme en mi nueva vida. En definitiva, mi testimonio es más bien el testimonio de Dios cuando permito que obre en mí. Otra pregunta que me planteo es, ¿para qué dar testimonio? Pablo en la carta de los Romanos 1:16 dice: el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por lo tanto, mi testimonio es la evidencia real y visible de esa verdad en mi vida. Dios mismo se manifestó como hombre para dar ejemplo visible de su poder, encarnándose en Jesús. Nuestro testimonio puede ser la herramienta que Dios utiliza para que otros puedan conocerle y ser salvos. Esto me hizo pensar en lo que tantas veces nos ha dicho Antonio. La cuestión no es si somos testimonio o no, sino qué tipo de testimonio somos. Pero, ¿por qué dar testimonio? Se me ocurren varios motivos. Uno es poder disfrutar de nuevo al contar lo mejor que ha ocurrido en mi vida. Otro sería el deseo de que otros pudieran disfrutar de lo mismo que yo. Pero también hay un tercer motivo, la obediencia. En el Evangelio escrito por Lucas capítulo 8, versículo 39, Jesús nos dice: cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Pero veamos qué nos dice la Biblia. A continuación vamos a resaltar algunas porciones de la palabra de Dios para describir las características de un testimonio. Pablo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículos del 2 al 5, nos relata: Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. vemos cómo Pablo comienza el relato diciendo: me tengo por dichoso, o sea, feliz, gozoso. Qué sorprendente estando en la cárcel preso, estando condenado a muerte, se manifiesta de esta manera. Y es que Pablo, más allá de las circunstancias que está viviendo, ve en ellas la oportunidad de compartir lo que Jesús ha hecho en su vida. Posteriormente resalta su vida anterior a que Jesús se manifestara en ella. Y también podemos ver en Pablo, a través del versículo 29 del capítulo 26 del libro de Hechos: Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Pablo manifiesta el deseo de que todos los que escuchan estas palabras puedan disfrutar como él mismo de una libertad en Cristo. Seguimos con el estudio y más adelante, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículos del 12 al 18, donde Pablo nos relata su encuentro con Jesús y su conversión.
Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Sin duda, el punto central en el testimonio de un cristiano es el momento de la conversión, ya que es el primer encuentro consciente de comunión con Dios. Ciertamente el encuentro de Pablo con Jesús es espectacular, pero para cada uno de los que hemos tenido ese encuentro personal con Dios, también ha sido un momento trascendente. Sea como sea nuestro encuentro con Dios, lo más relevante, sin duda, es que Jesús nos busca para darnos salvación y una nueva vida. Así se manifiesta en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 32. Cuando Jesús nos dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esta nueva vida ya tiene un propósito. Veamos lo que dice Pablo en la carta a la iglesia de Éfeso, en su capítulo 2, el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué entendemos en estos dos pasajes? Que Dios ya tenía en su plan salvarnos y que dentro de su plan una nueva vida con propósito. Pero demos un paso adelante en el estudio. Leamos la siguiente porción de la palabra de Dios. Hechos 26, capítulo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Es cierto que al hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, podamos recibir rechazo, descalificación, incluso que como a Pablo nos califiquen de locos. Pero la misma palabra nos advierte de esto en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, nos viene a decir que el Evangelio que cambia vidas es locura para quienes no creen. Pero lo que sí sabemos seguro es que Jesús salva vidas y la palabra de Dios las transforma. Es por eso que nos conviene ser conscientes de la importancia del siguiente binomio. El poder de Dios en Cristo Jesús y su palabra cambia nuestras vidas y nuestras acciones, nuestra actitud, dan validez a la palabra de Dios delante de los que aún no creen. La verdad es que yo puedo dar fe de esto, porque Jesús cambió mi vida. Después de una larga vida llena de malas decisiones, sumergida en el caos, siendo un dependiente emocional, adicto a las drogas y esclavo del alcohol, Jesús entró en mi vida y me rescató, me sanó, me salvó, me dio una nueva vida, una vida dirigida por Él, que cambió mi actitud y mi forma de vivir. Y esto es lo que el mundo nunca podrá negar, especialmente todos aquellos que me conocieron antes y después de que yo conociera a Jesús. Muchos, asombrados, ven y reconocen este cambio. Para concluir, decir que en nosotros solo recae una responsabilidad: proclamar el Evangelio. Y nuestro testimonio es la carta de presentación de este, pero es Dios quien hace la obra y da crecimiento.
Hermanos, aprovechemos toda oportunidad de dar testimonio de la obra de Jesús en nuestras vidas.